Bien, entreriosnoticias.ar nos encontramos junto al doctor Salvador Espola. Salvador, abogado de un caso implicado, dentro de uno de los implicados, estamos hablando así bien, Salvador, fuiste uno de los imputados en el caso Fornerón, un caso que llevó 25 años. Este día viernes fueron absueltos. Bien, para no perder más tiempo, Salvador, y para que no haya más dilaciones, incluso de las que tuvo este mismo caso, relatanos cronológicamente, incluso desde aquel mes de junio del año 2000, cuando te visitaron en tu estudio los padres de esta chica, de esa niña, de esa bebé recién nacida, hoy con 25 años de edad. Bueno, correcto. Hola, buenas tardes. Sí, voy a tratar de ser, porque te imaginas, es un caso que tiene varios cuerpos. Y imagínate que tiene 25 años, así que voy a tratar de ser lo más sintético, pero a su vez lo más explícito posible. Bueno, si es así, en el año 2000, a fines de junio, no tengo con certeza la fecha, pero a mí me viene a ver un matrimonio de Buenos Aires para que inicie una guardia judicial preadoptiva en el juzgado de Victoria, en el juzgado civil comercial, laboral y con fuero de familia. En ese entonces el juzgado de Victoria tenía 4 fueros, sí, con una sola secretaría. Bueno, es así que yo arreglo cuánto les voy a cobrar, mis honorarios, y bueno, se inicia el proceso con una bebé que había nacido el 16 de junio en Victoria, hija de una madre soltera de Rosario de Talca. Bueno, yo todo eso no lo sabía y me vienen a ver, inicio el juicio, como te decía, y sucede que transcurría normalmente el proceso judicial y durante el transcurso de ese año aparece un pretenso padre. Digo pretenso porque se presenta en el registro de Estado Civil y Capacidades de las personas de Victoria, y este señor, a la sazón Fornerón, Leonardo Aníbal Javier, dice que él es el padre de la niña nacida el 16 de junio en la ciudad de Victoria, y hace lo que se llama una anotación marginal en el registro civil. Sí. Bueno, pero hasta ahí es un pretenso padre, y con eso no implica para nada una presunción simplemente de paternidad, pero para nada que sea el padre. Sí. Bueno, luego él se presenta con un abogado, el doctor Baridón de Rosario de Talca, y pide tomar intervención en el expediente. Se le corre traslado a la Defensoría, al Defensor de Pobres y Menores, a la Fiscalía, se le da participación en el expediente y él pide la restitución de quien dice es su hija, la niña M, la vamos a denominar en adelante para no dar el nombre. Aunque hoy ya es mayor de edad, imagínate que tiene 25 años de edad. Pero bueno, hay idas y vueltas, para esto van transcurriendo los tiempos. El señor Fornerón era una persona de bastante pocos recursos, entonces ¿cuál era la solución para ver si él era el padre o no? Hacer un ADN, el ADN es infalible. Bueno, se iba a someter un ADN, pero si el ADN lo tenía que pagar el Estado, eso iba a tardar seguramente mucho más de un año, porque había que esperar turno para que te lo hiciera el Estado. Bien. Entonces yo hablo con mis clientes y mis clientes acceden con la finalidad de darle certeza a este pretenso padre de que él no era el padre, de que ellos le abonen el ADN. Y ellos voluntaria y generosamente acceden a esto y pagan el ADN. Bien. Te quiero decir que para esto era muy importante el tiempo que se iba transcurriendo. La niña ya estaba en Buenos Aires, en manos de este matrimonio, que estaba haciendo la guarda judicial de la niña. Y bueno, y recordar que al momento de nacer la había entregado voluntariamente a la madre del padre, no existía ningún padre. No sé por qué, pero por esas cosas de la vida, en Rosario de Talca, que es un pueblo chico, Fornerón se entera de que había nacido esta pequeña con quien él había tenido relaciones, y, bueno, y él asume que él es el padre y viene toda la lucha. Todo este proceso
Perdón, Salvador, vos recién acabas de decir que en un momento él anota a la niña. Digo, y a partir de ahí entonces, Bueno, digo, ¿cómo actúa la justicia? ¿Cómo actúa él? bueno, él toma intervención en el expediente, se le va corriendo vista, pero él tiene una pretensión nada más, él tiene que acreditar su estado de paternidad. Bien. Cosa que lo acredita con el ADN que le da positivo. Bien. Pero fíjate vos que nosotros, ¿por qué accedemos a hacer el ADN y pagarlo a mis clientes? Porque la madre reiteradamente decía que él no era el padre. Bien. ¿Y quién mejor que la madre va a saber quién es el padre? Ajá. Entonces, frente a esos dichos, Bien. bueno, vamos a terminar con esto, desinteresamos a esta persona y seguimos para adelante. Y no, le da positivo el ADN. Entonces ahí viene toda la complicación del juicio, que de ser un juicio voluntario, un proceso simple de guarda con fines preventivos, se transforma en un proceso contencioso. ¿Por qué? Porque había intereses en disputa del padre y de la madre. Es decir, que entonces, por un lado está el proceso civil de guarda y por el otro lado el proceso penal que comienza en el 2015. Sí, son dos cosas distintas. Sí. Ya voy a entrar en eso después, pero son dos Sí. cosas distintas. Y te termina el proceso civil que todavía está en trámite ahora en el juzgado de familia de Victoria, Ujú. ya a cargo del doctor Lloveras, pero la niña hoy tiene 25 años, así que bueno. Este proceso, el doctor del Valle, independientemente del ADN y por recomendación, porque el doctor del Valle pide por revista a la por entonces psicóloga de los tribunales, de qué opinaba, si había que entregar al padre. Y la doctora Cairú en su momento, la licenciada Cairú, emite un dictamen diciendo que no era recomendable sacarla del ámbito donde estaba porque se le iba a causar al niño o a la pequeña un daño irreparable. Con esos fundamentos, más otro que grime el juez, dicta sentencia de la guarda a favor de mi cliente. Bien. Fornerón con su abogado apela y la Cámara de Paraná revoca la sentencia de primera instancia de Del Valle. Ujú. Nosotros apelamos esa decisión de la Cámara ante el Superior Tribunal y el Superior Tribunal en pleno nos da la razón. O sea, mantiene la sentencia de primera instancia. Ujú. Ahí se termina todo lo que sea el proceso en Entre Ríos de la guardia. Bueno, ¿qué hace con eso Fornerón? Con su abogado concurren a una organización en Buenos Aires, yo creo que se llamaba Fundación Césped, y llevan el reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Allí, después de un largo proceso, el Estado argentino es condenado a pagar una suma de dinero y recomiendan al Estado que el proceso, dicen, no habría sido todo lo normal que debería haber sido. Bueno, siempre defendiendo los derechos de ahora sí el padre biológico, pero por ahí no teniendo en cuenta también los intereses superiores del niño, que son parte de las convenciones firmadas por la Argentina y que son ley superior de la nación. Entonces, bueno, todo discutible, pero bueno, eso estaba, y era así. Interín de esto, seguían las vinculaciones de régimen de visitas del padre biológico con la niña M. Sí. Se hacían en distintos lugares, primero en Victoria, luego en Buenos Aires. ¿Cuántas veces pudo ver a su hija? Si Mirá. nos tomamos por cuestiones periodísticas, son solo dos. Yo sí sé seguramente que acá en Victoria estuvo 2 o 3 veces, la vio. Otras veces él pedía audiencias con el juez acá y él pedía para que estas visitas fueran más frecuentes y él no concurría a la audiencia. Sí fueron más, como la niña residía en Buenos Aires, las visitas fueron más periódicas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien. Visitas que la niña iba, concurría, la acompañaban sus padres adoptivos y se hacían en una sede de la Fundación de Madre de Plaza de Mayo o algo parecido. Bien. Es decir, entonces, que más de las 2 veces que la vio, que se vieron en Victoria, hubo otras veces en Capital Federal. Sí, sí. Bien. Bueno, eso es un poco la historia de este proceso en lo que respecta a la parte civil. Sí. Bueno, cuando sale la sentencia de la Corte Interamericana y habiendo ido a ver estos organismos, se inicia una causa penal contra nosotros en Buenos Aires, y ya te voy a decir quiénes somos nosotros. Sí. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, que nosotros planteamos la incompetencia porque todo había sucedido en Entre Ríos y la causa se abre en Buenos Aires, pero bueno,
en definitiva no nos hacen lugar y tramitó allí. Se inicia lo que se llama la etapa de instrucción. Y bueno, allí estábamos imputados 10 personas. 10 personas. Profesionales, estaba imputado, bueno, el doctor del Valle, quien está hablando, los padres adoptivos, 2, van 4, un señor Reynoso y un señor Barreto, más la madre biológica, sí. Ahí van 7, todo ello de Rosario Tala, el doctor Balbi, el doctor Guaita y la licenciada Cairo, 10 personas. En este procedimiento, en primera instancia, se nos dicta a algunos sobreseimientos y a otros falta de mérito. Son dos figuras penales distintas. Sí. Frente a esa resolución de juzgado de instrucción, la querella, que era quien patrocinaba a Fornerón, apela esa decisión y la Cámara de Casación del juzgado de instrucción, de la parte instructiva de este juicio, mantiene el sobreseimiento para el doctor Marcelo Balbi y sobresea a la doctora Cairuz, pero revoca la falta de mérito y el sobreseimiento del resto de los imputados, cual quedamos 8 imputados. Sí. Y la causa se eleva a juicio, bien, que es la causa que ya conocemos, que culminó el viernes con una sentencia absolutoria para ustedes. Absolutoria para nosotros, por un, sí, dictada por un tribunal colegiado por unanimidad. Bien, Salvador, una pregunta estructural en esto. Sí. Hablemos de esa niña que nació el 16 de junio del año 2000, de esa bebé, que hoy en día es una profesional de 25 años. Una profesional que habló en el juicio, que se pudo expedir. Vos estuviste allí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, yo te cuento que nosotros fuimos citados a este proceso en la cual la concurrencia era obligatoria, por supuesto, pero se dispuso que fuera vía Zoom, atento que la mayoría de los imputados éramos del interior del país y se dificultaba mucho el traslado para la Ciudad de Buenos Aires, sí, sobre todo para aquellos imputados con menos recursos, que tienen defensores oficiales. Y bueno, estábamos presentes en todas las audiencias y la niña efectivamente, entre las personas que yo creo que fue la última en declarar. La joven ya. Sí, sí, joven ya profesional. No es una chica adulta, ya tiene 25 sí. años, es profesional de la arquitectura con un máster en arquitectura en Italia, habla bastante idioma, bueno, sí, una chica muy desenvuelta. Allí, entre otras cosas, se le preguntó qué recuerdo tenía ella de sus entrevistas que tenía y su vinculación con Leonardo Fornerón, su padre, y ella dice que no son buenas los recuerdos que tiene, porque a ella la obligaban a tener su encuentro y ella no quería, e inclusive dice que cuando ella concurría a esas audiencias en la sede de Madre de Plaza de Mayo, así era recibida por 3 asistentes psicológicas de esta fundación, sí, y la obligaban a sentarse, ella no quería, era una pieza muy pequeña, y por ahí le empujaban los hombros, todo lo que te estoy diciendo es lo que está en el relato de ella, así que bien, como que la obligaban a estar ahí. Una de ellas le llegó a decir, imagínate el martirio que habrá sido para esta jovencita, que ella estaba ahí porque ella había sido robada. No sé, esa chica habrá tenido un trauma, esa chica no quería revincularse con el padre por todas estas cosas, bueno, iba de muy mala gana. Ella por su parte también tenía su asistencia psicológica que se la pagaban sus padres adoptivos. Bueno, expuso eso, expuso también que ella con la madre no la conoce y no la quiere conocer. Bien. Y que con el padre no quiere saber, estamos hablando siempre del padre biológico, sí, sí, que con el padre no quiere saber absolutamente nada. Hoy, vamos a ubicarnos en el tiempo, en un proceso de 25 años, cuando ella concurría a estas audiencias que te digo, tenía 12, 13 años. Pero hoy que tiene 25 años ya, es una persona mayor de edad y obviamente no la podés obligar a revincularse con absolutamente nadie. Si no se revinculó en su momento, hoy mucho menos. Sí. ¿Sí?
Bien, ahora te pregunto por él, por Fornerón, ¿cómo lo viste? Bueno, Fornerón... Sobre todo en el momento en que esta hoy joven profesional expresaba eso. No, lo que pasa que, a ver, yo estaba escuchando a ella, yo no lo podía ver a Fornerón. Claro, claro, vos estabas virtual. Claro, yo estaba virtual al igual sí, que Fornerón. Yo no podía ver ni su gesto, ni su exclamación. Bueno, sí, yo lo entiendo, porque es un padre que luchará y luchó por revincularse con su hija, pero la realidad es esta. Bien. La realidad es esta, y la realidad es que en lo que a mí atañe y a otros más que estamos imputados, nosotros no intervenimos ni con tráfico de influencia ni para nada, porque yo se los dije, si yo cuando declaré en el juicio en Buenos Aires, yo podía hacer uso de declarar o no declarar, y si declaraba, quién me preguntaba y quién no. Yo me sometía a que me preguntara la querella, los abogados defensores, los jueces del tribunal y la fiscalía. Y yo dije que a mí me sorprendía, dije entre otras cosas, que yo no sé por qué estaba sentado acá, que yo no sabía que era tan poderoso, si yo había tenido tanta influencia para que el superior tribunal, que en ese entonces en Entre Ríos tenía 5 o 7 miembros, por unanimidad fallara a favor de nuestra posición. Y además que yo como abogado, lo que había hecho era cumplir justamente mi rol de abogado, que es peticionar y requerir de las autoridades judiciales. Yo firmaba todos los escritos que presentaba, le ponía mi sello y ahí va. Después, si la justicia me da la razón, es otro tema. Bien. Pero de ahí a decir que uno es un delincuente, que sustrajo, que retuvo, bueno, es un paso grande, ¿no? Y ante ese escenario, ¿cómo actuó Fiscalía? Bueno, ante ese escenario, fíjate vos que eso fue llamativo. El Ministerio Público Fiscal, que es el órgano de acusación, sostuvo que no había elementos como para mantener la imputación contra los acusados. Y el tribunal, yo creo que se hace eco de eso y por unanimidad nos absuelve. Ahora, te quiero decir, porque seguramente me lo vas a preguntar, me adelanto un poco tu pregunta, los fundamentos de la sentencia no están todavía, porque el tribunal lo único que dijo fue en la ciudad de Buenos Aires, patatín y patatana, los tantos demás, se decide absolver a fulano, 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 en definitiva nos absolvió a todos, y hace saber que los fundamentos de la sentencia van a estar a partir del 10 de febrero del año entrante. La madre biológica de M, digo que también obviamente también has tenido contacto con ella. Sí, sí. Bueno, ¿qué opinión te merece en cuanto a la postura de ella en todo este proceso? A ver, hoy seguramente ella tiene otra posición, pero en su momento yo la conocí posparto, que fue donde yo tuve intervención. Yo lo que pasó antes del parto, la vinculación con Rosario Tara, no tengo ni idea, pero sí la conocí, y obviamente era una chica muy humilde, con muy escasos recursos, con una educación muy elemental, muy tímida. Hoy yo creo que ella está mejor, que se ha podido terminar la escuela y bueno, está un poco más educada, está un poco mejor económicamente y bueno, por suerte, gracias a Dios que... pero más que eso, yo desde el año, y te diría 2005, 2006, no la vi más. Bien, ¿y de tus clientes? Y yo con mis clientes, yo como ya estoy dejando la profesión, yo al juicio civil, y acá lo lleva otro colega de la ciudad de Victoria, yo ya profesionalmente casi no trabajo. Bueno, lo último, Salvador, entraste o sos parte también de lo que fue este emblemático caso que llevó 25 años como abogado. Ahora yo te pido que te corras de tu rol de abogado, porque claramente pudiste ver los dos lados del mostrador. Vos sos abogado y estuviste en el banquillo de los acusados. Por supuesto, pasaste muchos nervios. Estoy, sí, claro, es un juicio. Imagínate que el juicio penal, como bien dijiste vos, tiene 15 años. Bueno, está bien, se ganó esta etapa. Yo no sé qué iré a hacer la querella, pero tienen mecanismo de apelación ellos todavía, y bueno, ya que falta, no sé si irán, no te sé decir si irán a apelar o no irán a apelar. Y después tienen la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, pero lo que te quiero decir es que
Es muy difícil convivir con esto porque con el delito que se nos imputaba teníamos una pena de 5 a 15 años de prisión, que no es joda, no, por empezar no es carcelable, ¿sí? Imagínate que la misma pena, casi la misma pena del homicidio simple, pero es la misma pena que cuando se realiza el secuestro extorsivo. Sí. Claro. Bueno, por eso ahí va mi pregunta. ¿Cómo te parás vos frente a eso? Es difícil. ¿Te cambió? Porque estuviste en los dos lados. Estar en el banquillo de los acusados no es fácil. Bueno, es difícil. Entre otras cosas, a mí me llevó a dejar un poco la profesión esto. Porque es amargante, ¿viste? Yo actuaba de buena fe, te decía, entre comillas, te comías un juicio de esta característica penal. No te olvides que hay que concurrir a la ciudad de Buenos Aires, que tomar un abogado en Buenos Aires, si lo podés pagar, no es barato un abogado en Buenos Aires. Eso, pero bueno, eso ponele, va y viene. Pero además vivir pendiente de cómo va a salir esto, bueno, muy, no solo para mí, sino para mis seres queridos, la familia y los amigos que me rodean, que han estado siempre conmigo, mucha solidaridad. Bueno, ahora te escucho y me deja un sinsabor de decir como que, no te digo que dejaste de creer en el derecho, pero que es como que estás decepcionado. No, porque fíjate no, porque yo creo que llegó la justicia del derecho con la sentencia que tuvimos el otro día. Tardó, pero llegó. Bueno, pero dijiste también, hiciste un parangón con otras figuras legales y dijiste, mirá el tenor de lo que se me acusa. Claro, sí, bueno, esa acusación está y se ve que está, porque a ver, acá hay que distinguir, como yo te dije, las dos etapas del proceso penal, la etapa de instrucción y la etapa de juicio. Y bueno, en la etapa de instrucción la Cámara supuso que sí, que nosotros éramos autores de un delito de sustracción de personas, y bueno, fue muy difícil convivir con eso. Sí, bueno, ahora sí lo último, Salvador. No hay problema. Esto, ¿cómo se vivió el momento? Vos estabas, es todo virtual, todo vía Zoom, pero dentro de lo que podías ver y de lo que después seguramente te habrás comunicado con gente. Bueno, por supuesto. ¿Cómo se vivió? ¿Qué pasó? Sí, por supuesto que muy contento, ni bien termina la audiencia, así fue muy corto, fue 10 minutos, habló el presidente del tribunal, y bueno, y enseguida nos desconectamos y enseguida me llamó mi abogado de Buenos Aires diciéndome felicitaciones, tómese un champán, algo que le guste, y bueno, la verdad que fue como sacarte una mochila de mucho peso de la espalda y como que trae en un estado de relajación total, porque bueno, te vuelvo a reiterar, un estado de mucho estrés. Perfecto, muy bien. Salvador Espona, abogado victoriense. Bueno, muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias por haberte acercado y por habernos comentado en primera persona todo este caso que es emblemático en nuestra provincia. Sí, realmente te agrego una cosita chiquita. Primero, darte las gracias a vos. Estoy a disposición de lo que quieras preguntar. Pero además decirte que este caso ya desde hace muchos años se estudia en distintas facultades de Derecho del país. Bien. Y en alguna del exterior también, porque es lo que se llama un leading case, un caso líder, que es un caso muy atípico. Bueno, nos tocó a nosotros. Seguro. Me quedó algo ahí en el tintero, ya que me decís que puedo seguir preguntándote. Cuando yo te escucho a vos, escucho tu relato y también uno lee muchas notas, mucha letra escrita, mucha letra escrita sobre este tema. Siempre se hace hincapié en la situación económica de sus padres biológicos y en la buena situación económica de sus padres adoptantes. ¿Eso fue condición sine qua non? No, para nada, porque no tiene absolutamente nada que ver. Fueron cuestiones que se plantearon, y yo creo que mucho periodismo y también parte de la querella con maldad hace hincapié en esto, diciendo de que los padres adoptivos son de posición de clase alta o clase media alta y que por eso que Fornerón era pobre. Eso es un relato bien de algún partido político o de alguna ala política, que no quiero ser desplayarme mucho sobre eso, pero que existe. Bien. Acá no se tiene en cuenta eso, porque además te digo, el
el señor Fomerón tuvo su abogado particular, que fue el doctor Baridón de Rosario Tala. Y si él entendía de que a él no se lo atendía, no se lo tenía en cuenta, él tenía mecanismos legales a través de su abogado para evitar eso. Entonces, si vos te sentís discriminado, la justicia no discrimina nada, la justicia es para todo. Si él se hubiera sentido así, tenía herramientas legales para hacerlo. Por ejemplo, la recusación del juez, no lo hizo. Perfecto. Bueno, muy bien. Doctor Salvador Espona, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, ahora sí, gracias a vos. Gracias, Salvador. Nos vemos.